Entonces les decía que ayer les invitaba a revisar, a que peregrináramos este camino a la cruz, mirando pues como que fue el peregrinar de Jesús durante esta semana, y que nos sirva a nosotros como de derrotero, como una marca, como una señal en el camino. Hemos interrumpido la serie de Mateo que venimos trabajando, y venimos trabajando la serie de Mateo de los 5 grandes discursos del Evangelio de Mateo, pensando en una iglesia sana enseña, y hemos tomado para ampliar o poder aprender o comprender qué es ese desafío de una iglesia sana que enseña. Hemos tomado los 5 discursos de Mateo y los hemos interrumpido en el tercer discurso. Dentro de 15 días estaremos retomando este peregrinar, para no aislarnos de Mateo, este itinerario, así como la semilla del día que usted estará recibiendo todos los días, este itinerario que estaremos trabajando hoy, el jueves, el viernes y el próximo domingo en los cultos y servicios que tendremos aquí de manera presencial, estarán también en torno a lo que habla, dice, informa, comunica el Evangelio de Mateo con relación a la última semana del Señor Jesús. Entonces vamos a hacerle el seguimiento desde la semilla del día y desde la reflexión que tendremos a la exposición de la palabra hoy, jueves, viernes y próximo domingo. Le haremos un seguimiento a lo que nos dice la Escritura con relación a ese peregrinar de Jesús en la última semana. Hoy es el día en el que Jesús está entrando a Jerusalén. Conmemoramos ese acontecimiento, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y hay una pregunta que la gente se está formulando en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Hay una pregunta que se están formulando cuando ven llegar a Jesús a Jerusalén, cuando lo ven cruzar la puerta. Acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 10. Dice: cuando Jesús entró en Jerusalén. Estamos hablando de la entrada triunfal, estamos hablando de lo que se conoce como el Domingo de Ramos, estamos hablando del momento en el que Jesús cruza la puerta. La gente se está preguntando acerca de Jesús: ¿quién es este? ¿Y por qué? Porque la ciudad se conmovió. Es que no da lugar para una experiencia diferente. La presencia de Jesús puede producir una profunda paz o un profundo terror. Conmueve. Literalmente la expresión es, no la ciudad, cuando hablo de la ciudad o haga referencia a la ciudad y dice que Jerusalén se conmovió, la palabra conmovió es tembló. No es que se movieron los cimientos físicos de la ciudad, sino lo que vivió la gente cuando entró Jesús en Jerusalén fue algo de un impacto tal que no era posible pasarlo desapercibido. O sea, no era posible ignorar quién estaba entrando. Lo sorprendente es que la gente tiembla, porque la palabra conmover literalmente es tiembla. Se conmueven, son sacudidos, tiembla la gente. Lo increíble es que no saben quién es el que ha entrado. Pues que nos conmovamos cuando entra una persona que es distinguida y conocida por todos, apenas fuera, pero aquí hay algo importante, y es que la gente no sabe quién es, pero es de un impacto tal que ha de transformar no solo la vida de quienes creen en Él, sino de todos los que creyeron en Él en ese momento, sino de todos los que hemos creído en estos siglos después de su entrada a Jerusalén. ¿Por qué es importante pensar en esa pregunta de quién es este? Porque no es la primera vez que el Evangelio de Mateo nos formula la pregunta. Y es que la pregunta es crucial para ellos y para nosotros, porque la identidad le definió a Jesús su misión y su destino. Su identidad, la identidad de Jesús le definió
sea, ya venía definido. Soy esto, entonces esto es lo que he venido a hacer. Su identidad define. Y lo sorprendente es que la identidad de Jesús no solo define el destino y la misión de Él, sino que define su destino y su misión. Mi destino y mi misión. Por eso la respuesta a esa pregunta es crucial. ¿Quién es este? Es que usted no puede pensar en Jesús y ser honesto frente a Jesús y dar una respuesta verdadera a esa pregunta y su vida seguir siendo igual, sus valores seguir iguales, la manera de administrar su vida igual, la manera de construir nación igual. No es posible. La manera de definir los principios, valores, las formas de las dinámicas de familia no puede seguir igual. Y no es posible. No es posible que una iglesia reconozca quién es este y dé una respuesta a esa pregunta y sigue siendo igual. No es posible. Porque la respuesta a esa pregunta determina su misión y su destino. No solo definió la misión y el destino de Jesús, sino la nuestra. La define. Pero ¿sabe qué es lo que llama la atención del texto? Pues dentro de la riqueza que encontramos en el capítulo 21, es que en el capítulo 21 la población se está preguntando ¿quién es este? Y en el pasaje inmediatamente anterior hay dos ciegos que logran ver lo que nadie vio. Eso es sorprendente en el pasaje. Mientras la gente se está preguntando ¿quién es este? En el pasaje anterior hay dos ciegos que logran ver lo que nadie vio. Es una contradicción, un contraste que nos está presentando el pasaje. Revise el pasaje inmediatamente anterior al capítulo 21. Titula la Nueva Versión Internacional: dos ciegos reciben la vista, pero antes de recibirla ya habían visto quién era Jesús. Posiblemente nunca habían visto, si eran ciegos de nacimiento, nunca habían visto a Jesús. Escasamente habían escuchado algo de Él. Y solo con escuchar lo que hacía Jesús fue suficiente para ellos gritarle en el versículo 30 y 31 del capítulo 20: Señor, Hijo de David. Qué precioso. Dos ciegos que ven lo que nadie ve. Mientras la población se pregunta ¿quién es este?, los dos ciegos están afirmando: Señor, Hijo de David. Y ese título Señor no es el formalismo de alguien importante o distinguido que ha llegado a la ciudad o que ha cruzado por el camino donde estaban el par de ciegos. A la luz de lo que está acompañado de la afirmación que complementa la palabra Señor, están diciendo: este Dios, y tiene un título divino, es el Hijo de David. De manera que esa palabra Señor allí no es el formalismo, ese protocolo que nos han enseñado a nosotros, y aún los cristianos evangélicos a veces tenemos un protocolo muy amplio hasta para acercarnos al Señor. Nuestros cantos son todo un protocolo: Señor, Hijo de David, y alabamos al Señor y cantamos y decimos Señor Todopoderoso. Ese no era un protocolo vacío. Es que en esa expresión ellos están reconociendo que Él tiene el poder para transformar su realidad. Por eso gritan aunque los han mandado a callar. Gritan desesperadamente. Y aunque todos los ignoran, todos los transeúntes, todos los fans de Jesús, los ignoran, es más, los mandan a callar. ¡Tú! ¡Guarde silencio! ¿Cómo se le ocurre usted molestar a tan grande hombre, a tan alta dignidad? Y ellos no se detienen.
Gritan con más fuerza. ¿Qué quieren que haga por ustedes? La respuesta es clara. Señor, queremos recibir la vista. Se da cuenta de que no es solamente un formalismo. Ellos sabían que Él podía darle la vista, solo que dependían de su voluntad. Eso es un título divino. Increíble. Un par de ciegos que ven lo que nadie vio. Eso es un contraste del pasaje. Y los líderes religiosos, que son los que tienen los ojos abiertos, los líderes religiosos que son los que conocen, los que saben, los que tienen todo el conocimiento, los que tienen todo ahí, todos los documentos, toda la documentación, toda la formación que se requiere para la construcción, así discernimiento, comprensión de quién es el que está entrando en ese burrito. Apenas lo ven entrando y escuchan la algarabía, lo que hacen es decirle a Jesús, pero dice el versículo 15 del capítulo 21, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, los niños se indignaron. Sorprendente, ¿no? ¿Oyes lo que están gritando? ¿Protestaron? Básicamente lo que les dicen es tan bajo eso que estamos escuchando, tan absurdo y ridículo eso que estamos escuchando, que deberías mandar a callarlos. Deberías mandar a callarlos. Esa tensión que se vive, dice el Evangelio de Lucas en su pasaje paralelo, que cuando se acercaban a Jerusalén, en el pasaje paralelo, entienda ese pasaje paralelo como la misma narración que está vista desde otro evangelio. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, no tiene que buscarlo. Si quiere tomar nota, es capítulo 19, versículo 41 y 42. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, en el ingreso de la entrada a Jerusalén, esta última semana, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Una eso a la pregunta, ¿quién es este? Tiene que hilar todo. El texto está dado para hilarlo. ¿Quién es este? Este es el que da vista a los ciegos. Este es la esperanza de Israel. Este es el que te puede traer la paz. Este es el que puede transformar tu familia. Este es el que tiene el poder transformador y renovador de tu familia. Nada más y nada menos. Ese es él. Pero hay una confusión, una tremenda confusión entre el pueblo. Y que quede claro, la confusión con la identidad de Jesús no radica en la confusión que Jesús ha comunicado. No radica en la falta de claridad del mensaje. No radica en que Él no ha logrado definirse o no ha logrado mostrarse lo suficientemente claro. Tan claro era que los que no ven, sí lo vieron. Tan claro y evidente es que los niños sí lo evidenciaron. Tan claro y evidente es que los que consideramos como cortos, limitados, sin experiencia, sin el conocimiento, el par de ciegos, despreciados, habitantes de la calle posiblemente o mendigos que están ahí a la orilla, despreciados por todos, los niños que aunque eran muy estimados en la cultura judía, posiblemente no eran personas en los que pudieran fundamentar su creencia y su fe en lo que ellos afirmaban. Pero esos sí lo logran discernir. Entonces la confusión no es por falta de claridad.
no es por falta de claridad, como la confusión que tenemos hoy en relación a quién es Jesús, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. La confusión que tenemos hoy con relación a quién es Jesús. Usted dirá, no, nosotros estamos seguros que Jesús es el Señor. Sí, entonces ¿por qué vivimos como si Jesús no fuera el Señor? Porque yo no puedo afirmar que Jesús es Señor y no prestar atención a su palabra y hacerla la norma de vida para mí. Porque es que su identidad definió su misión. Entonces estoy afirmando algo que no me está definiendo mi quehacer, mi sentir, mis valores, mi marco, mis presupuestos, mis principios de vida, mis decisiones. No las está definiendo. Entonces, estamos como el Hosana, pero que 5 días después se convierte en el crucifícale de la semana de pasión. Los discípulos también se formularon esa misma pregunta: ¿quién es este? La misma pregunta. Les decía que no era la primera vez que aparecía en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 8, no tiene que desplazarse hasta allí, en el capítulo 8, versículo 27, también los discípulos se formulan la pregunta. Y es que usted recordará que los discípulos están en la barca con Jesús y Jesús está dando una siesta, cansado. Y las olas están azotando el mar. No se preocupe, que yo creo que Jesús roncaba, ¿sí? Y estaba allí dormido, estaban tan profundo en el sueño y parece ser que el agotamiento era tal que a pesar de que la barca está siendo azotada, él está dormido, no logra despertarlo. Los discípulos lo mueven y dicen: maestro, no temes que perecemos. Se levanta él y dice: reprendió las olas y vino la calma. Dice el texto que los discípulos no salían de su asombro en el versículo 27 del capítulo 8 y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? La Nueva Biblia de las Américas lo dice más claro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? Capítulo 8. Aquí estamos en el capítulo 21. Capítulo 8, los discípulos. Capítulo 21 es la multitud, la gente, Jerusalén. No los discípulos. En el capítulo 21 es Jerusalén, no los discípulos. Capítulo 8 son los discípulos. ¿Quién es este? Es una construcción que ellos van haciendo. De hecho, en el capítulo 14 de Mateo, les dije que nos íbamos a sacar en Mateo, no nos vamos a mover de Mateo. Alguna referencia que haga como la que hice ahora de Lucas es solamente como un texto de apoyo. En el capítulo 14 de Mateo hay una situación similar. Ustedes recordarán la historia, Mateo 14, 32, recordarán la historia de Jesús caminando sobre el agua. Y es que Jesús acaba de ocurrir la multiplicación de los panes y los peces. Jesús manda a los discípulos en la barca y los discípulos se van en la barca y Jesús se queda arriba orando. Seguramente desde donde estaba Jesús los estaba viendo, porque estaba en una montaña y está el mar de Galilea. Entonces posiblemente los estaba viendo. Era de noche y veía cómo la barca estaba siendo azotada. ¿Te imaginas? Lo único seguro que tenían los discípulos en alta mar, bueno, no es alta mar, pero es un mar y es un lago. En realidad, mar es una expresión muy pretenciosa, pero así se conoce. Es un lago en realidad. Y ellos están atravesando el lago. Pero la escritura, y así es conocido en los tiempos bíblicos como el mar de Galilea, allí está y está siendo azotada por las olas. Los vientos eran impresionantes. No viene ahorita al caso que expliquemos por qué, pero los vientos eran impresionantes por unos vientos que venían y eran sorpresivos los vientos. No era algo que anunciaba. Nosotros aquí en Cali comenzamos a mirar y decimos: uy, va a llover hoy. Mira eso cómo está. No, terrible. Mire los farallones. No, ya se vino el agua. Si usted vive en el sur y mira hacia el norte, entonces usted dice: no, el norte es hacia allá. No piense que me perdí. Si mira hacia el norte y dice: no, qué terrible, ya viene el agua. ¿Sí?
Eso decimos nosotros los que vivimos en el sur. Ya viene el agua. O se la llevó, dependiendo de hasta dónde veamos. Y los del norte dicen, pobrecitos los del sur, allá le está cayendo agua. ¿Sí? Se burlan de nosotros. ¿Sí? Pero en carrera larga y desquite, entonces nosotros a veces miramos y decimos, a esa vez les tocó a ellos. Ahí les tocó. ¿Sí? Parece ser que eso no era tan fácil. Parece que no vientos sorpresivos. ¿Verdad? Que no se podía pronosticar. El IDEAM no había sido todavía instituido, entonces no existía. ¿Sí? No había forma de llamar a IDEAM. ¿Cómo va a estar los vientos hoy en el mar de Galilea? No había forma. Pero ahí estaban cruzando y la barca se ve azotada. ¿Te imaginas? Lo único seguro que tienen es la barca y aparece un hombre caminando sobre el mar. Ahí me da un yello, yo me tiro. Y no, ya después de esto que yo me tiro por el borde. ¿Qué más le queda a uno? No, el ánima sola. Algo. Pues nosotros los colombianos que somos bien supersticiosos decimos, no, ahí viene el ánima. No, ahí viene el padre sin cabeza. No, ahí viene cualquier cosa nos hubiéramos imaginado. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Jesús inicia, Pedro muy arriesgado, me parece que muy claro, le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Inicia a caminar y se hunde. Y Jesús lo salva y le dice, hombre de poca fe. Pero apenas se sube a la barca, dice que los discípulos lo adoraron y dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Mire el orden. Capítulo 8, ¿quién es este? Capítulo 14, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Capítulo 16, Jesús va en camino a un retiro con sus discípulos. Es que las iglesias cristianas no son las únicas que hacían retiros espirituales. Desde la época de Jesús existían. Ahí está, léalo, capítulo 16. Jesús se va a hacer un retiro espiritual con sus discípulos. Y hace un retiro y se va para Cesarea de Filipo. Dice el texto bíblico que salía de Galilea y se enrutó hacia Cesarea de Filipo. Parece ser que era una región no judía y posiblemente en el propósito de aislarse. ¿Y por qué aislarse? Creo que la intención de la pregunta lo deja claro. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen que ustedes que soy yo? ¿Se da cuenta? Capítulo 8, ¿quién es este? Capítulo 14, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Capítulo 16, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es el momento de recoger lo que ha venido, lo que ellos han venido viendo, escuchando, sintiendo, cómo han vivido a Jesús y con Jesús. Es el momento de recoger eso. Y en el momento de recoger, entonces Jesús le formula la pregunta y Pedro lanza la respuesta: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez identifican a su maestro, recuerde, identidad define misión. Una vez identifican a su maestro, dice la palabra que Jesús comienza a revelarles para qué ha venido. En el capítulo 16, versículo 16 está la afirmación. En el versículo 21 dice que Jesús comenzó a revelarles por primera vez su misión. Tenía que ir a Jerusalén. Cuando Jesús entró a Jerusalén, sabía para qué iba. No fue un accidente. Lo que vivió Jesús hace 2000 años en esta semana no fue un accidente. Ay, qué pecado. Es que cuando nosotros vemos la Pasión de Cristo de Mel Gibson, dice, ay, qué pecado, ay, no, qué dolor, qué tristeza, qué angustia. Pero eso no fue un accidente. No fue un accidente. Desde el capítulo 16 lo anuncia por primera vez. Tenía que ir a Jerusalén. En el versículo 21 lo dice. Y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos. Les habla de la muerte y les habla de la resurrección. Esta semana no fue un accidente. Su identidad definió su destino. Su identidad definió su misión. ¿Quién soy? El Cristo. Ahora les digo para qué vine. Vine para morir. Y eso genera una tensión. ¿Y por qué genera una tensión? Porque eso no se ajusta a nuestro modelo y no se ajustó al modelo. Jesús nunca se ajusta a mi modelo de Dios. No. Jesús no se ajusta a mi modelo de Señor. Jesús no se ajusta a mi modelo de deidad.
tampoco se ajustó al modelo de deidad, de Dios, de Salvador, de Mesías, de Cristo que estaban esperando los discípulos y los judíos de su tiempo. Cuando Jesús dijo eso, Pedro se envalentonó. Y usted dirá, qué manera tan grotesca de calificar a Pedro. No, léalo. Pedro se envalentonó. Y dice que lo tomó seguramente por el cuello y le dijo, vení que tenemos que hablar. Quédate callado que tenemos que hablar. Y usted dirá, pero eso no dice el texto. Póngale sentido al texto. Y dice el versículo 22, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. La palabra reprenderlo allí es la misma expresión que se usa cuando se habla de que Jesús reprendió las olas y el viento. Jesús no le dijo a las olas, mire olas, ustedes quieren calmarse. Olas, ustedes quisieran detenerse. No. Jesús le dijo a las olas, deténganse. Jesús le dijo al viento, basta ya. Y lo que hizo Pedro con Jesús fue reprenderlo, regañarlo, llamarle la atención. Y el texto dice que le dijo, de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Esto no te sucederá jamás. ¿Qué tal? ¿Qué tal el hecho? Es posible que la felicitación que ha recibido Pedro cuando Jesús le da el espaldarazo luego de semejante declaración que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esa felicitación de Jesús cuando le dice en el versículo 17, no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Es posible que esa felicitación ahora lo hace responsable del bienestar de su maestro, al punto que lo lleva a pensar que debe hacerlo reconvenir y replantear su misión. ¿Quién dijo que la misión se replanteaba así de fácil? Es que lo que yo soy me define mi misión. Lo que yo soy define mi destino. Lo que yo soy. No era lo que Pedro quería de Jesús. No era lo que los judíos querían de Jesús. No es lo que ustedes y yo queremos de Jesús. No, Él es lo que es. Y era su identidad lo que le definía su misión. Por eso la respuesta de Pedro no se hace esperar. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Piensas en las cosas de Dios. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le aclara algo a Pedro. A todos los que están con Pedro y hoy a nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De manera que la identidad de Jesús no solo definió el destino y la misión de Él, sino que define la nuestra. Por eso la pregunta es crucial. ¿Quién es este? ¿Quién es este del que vamos a hablar durante toda esta semana? ¿Quién es este que está en la mente de todos los colombianos? Así, ateos o creyentes, crédulos o incrédulos, está en la mente. ¿Y por qué está en la mente? Porque por donde quiera que vayamos hay un aire de religiosidad, hay un aire de cristianismo, hay un aire de Cristo, hay una nota de Cristo. Prendemos la televisión y ahí está, prendemos la radio y ahí está. Vamos por la calle y nos encontramos expresiones cúlticas, litúrgicas, rituales relacionados con Jesús. Allí los encontramos. Jesús les deja claro, lo que yo soy define mi destino, pero también el de ustedes, si quieren ser mi discípulo. Mi identidad define mi destino. Mi identidad define mi destino. Mi misión. Con la sentencia que es muy fuerte. Nosotros hoy abogamos mucho. Hoy hay un fuerte interés por la idea de seguridad y protección. Ahora las empresas tienen departamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces existe una intención de la protección de la vida desde muchos ámbitos, de muchas esferas. Se habla de prevenir, no de curar. Y bueno,
Ustedes conocen más del tema, posiblemente yo soy un completo ignorante frente al tema de la prevención y ustedes conocen más, pero se habla hoy mucho de la prevención, desde el trabajo, desde el quehacer, desde todo ámbito, casi se habla de la prevención de la salud, porque queremos seguridad. Y en esa búsqueda de seguridad, Jesús replantea lo que significa seguridad y protección para nosotros. En el versículo 25, ustedes están en el capítulo 21, yo estoy todavía en el 16. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Jesús nos cambia el concepto de seguridad y protección radicalmente. La identidad define el destino. Una vez Jesús es identificado como el Cristo, inicia Jesús a decir: me es necesario ir a Jerusalén, capítulo 16. Capítulo 20, él vuelve a decir en su segundo anuncio, mientras subía a Jerusalén, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, y le va a decir ahí más adelante: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes. ¿Por qué inició Jesús a hablar de esto después de la declaración? Porque su identidad definía su misión. Su identidad define su destino. ¿Quién soy? Si usted es hijo de Dios, eso define su manera de pensar. Si usted es hijo de Dios, eso define su manera de actuar, define sus valores, debe definir lo que usted piensa, debe definir la manera de usted administrar familia, debe definir la manera de usted ser iglesia, debe definir la manera de usted ir a construir nación, familia, vida, define la manera de usted desarrollar su profesión, define la manera de usted trabajar, los valores, los principios, el marco, todo se le impone a partir de esa decisión. Yo me defino como hijo de Dios. Es posible que yo me defina y no lo sea. Pero cuando nos acercamos a Jesús, no es una mera decisión, no es una mera afirmación. Es que Jesús ha venido mostrándose a los discípulos de tal manera que ellos lo identifican. Este es el Cristo. No es un título que ellos quisieron colgarle. No, es que Jesús les ha venido mostrando lo que ellos han visto, han oído, han palpado, lo que han vivido, lo que han caminado con Jesús. Les da cuenta de quién es este. No era un título que Pedro le colgó. Es lo que Él es. Posiblemente nosotros afirmamos algo que no podamos ser. Pero por lo menos si somos hijos de Dios, eso debe definir todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, los lugares que frecuentamos, lo que usted visita en internet, lo que usted hace, su esquema de valores, sus principios, sus decisiones, lo que usted piensa del aborto, qué es su posición frente al movimiento LGTBIQ, define sus formas, define sus miradas, define sus percepciones, lo define totalmente, lo define. Pero hay una situación, y es, volviéndonos a acercar al capítulo 21, que es el texto donde partimos con la pregunta que se está haciendo el mundo, pues el contexto allí en Jerusalén. Jesús está entrando montado en un pollino, en un burrito, ¿sí? Que pues no dista mucho del concepto que nosotros tendríamos si viéramos llegar a alguien a la ciudad en un carrito pequeño, más bien algo ajado, golpeado, no en muy buen estado la pintura, si lo viéramos entrando en una limusina.
de pronto con unos carros, o por lo menos no limusina, pero sí unos carros blindados, oscuros, unas camionetas grandes con unos 4 o 5 carros alrededor, un escuadrón de la policía alrededor. Diríamos, este tipo es importante. Pero es que está entrando en un pollino, en un burrito. Y es que el burrito no está asociado a los rigores de la guerra. ¿Recuerda la tensión que tuvo Pedro? Soy el Cristo y vine a morir. No, olvídese, hermano, ¿cómo le ocurre? Si quiere, venga, tomemos allí un camello tras Jericó y nos volamos, mijo. Pero usted, ¿cómo le ocurre? No, Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás. Usted no está poniendo la mira donde debe ser, mijo. Yo voy enfocado, yo vine a una misión y esto está claro. Para la gente, el Mesías, la concepción de Mesías era una concepción como de libertador. Cual algunos hablan de que la figura que nosotros tenemos del libertador Simón Bolívar es una figura que ha sido pues muy caricaturizada y que lo vemos como un héroe, que no fue tan héroe como nosotros lo pintamos, pero vamos a suponer que fue el héroe que nos contaron en la escuela, que era el tipo pues que vino a liberarnos, que nos liberó del yugo español, y bueno, vamos a contar, ese fue el libertador que nos dio la libertad y que le debemos la vida a él y toda la cosa. Entonces nosotros estamos esperando un Simón Bolívar. Israel está esperando un Simón Bolívar. Está esperando un hombre que venga con todo su escuadrón, con toda su milicia. Está esperando a alguien que venga a liberarlos. Pero ¿cómo es que aparece alguien montado en un burrito? Unas pretensiones de que es el Cristo. Pues, si vamos a colocar la esperanza en este, no, pues vaya y venga. Recuerda que Jesús lloró. Y es sorprendente porque la idea por la que Jesús llora es: si supieras lo que es para tu paz. Es que la visión que tenía Israel de Jesús era su visión, pero no la visión de Dios. Era su idea, pero no la idea de Dios. Por eso concebir al príncipe de paz entrando en un burrito no era concebible, no era concebible. Y no se comprendió ni se logró apreciar esto. Por eso los líderes religiosos dicen: ¡qué falta de respeto! ¿Qué es esto tan ridículo? Estos niños gritando, mándalos a callar. ¿Acaso no oyes las estupideces que están gritando? ¡Hosana al hijo de David! No, eso es absurdo. Tú eres un simple profeta de Nazaret. Ustedes recordarán que Nazaret era una región descalificada por los judíos. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Se podrá imaginar lo que están pensando. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pero la esperanza era que el Mesías fuera alguien con un poder político y militar. Y los que gritan hosana, la algarabía que se forma, van desdibujando su alegría a medida que van pasando los días. No están dispuestos a aceptar un Mesías que entra en un burro. Ellos querían a alguien que entrara en un caballo de patas blancas. Caballo real, con toda su majestad. Por eso nos sorprende las lágrimas de Jesús en Lucas capítulo 19. Si supieras lo que puede traerte paz. Y nos extraña por qué las multitudes 5 días después están gritando: crucifícale.
porque no lograban aceptar a un Mesías a la manera de Dios. Nosotros queremos un Dios a nuestra manera y solo nos sirve un Dios que se ajuste a nosotros, a nuestro criterio, a nuestras formas, a nuestros modelos, a nuestros parámetros, a nuestros principios. Solo nos sirve un Dios que hable la cultura del siglo XXI. Solo nos sirve un Dios que se ajuste a los estándares, modelos, principios, valores, que cambie conforme la cultura va cambiando. No nos sirve la rigidez del Dios de la Escritura, no nos sirve. No nos sirve el no matarás de la Escritura, no nos sirve, porque el absoluto de no matarás ahora se vuelve relativo. Necesitamos un Dios relativo. El Dios de la Escritura no nos sirve. Para el siglo XXI es desechable. No sirve el Dios de la Escritura para el siglo XXI. Por eso tenemos un choque acá. Hay una tensión. No nos sirve en esa revolución sexual que estamos viviendo. No nos sirve un Dios como el Dios de la Escritura. No nos sirve. No nos sirve porque nos dice que la sexualidad tiene un marco. No nos dice porque la sexualidad tiene una forma, tiene unos componentes. Y si no se dan, entonces está fuera de lugar. No nos sirve. Nos sirve un Dios que hable de binario. Nos sirve un Dios que nos hable de todas las cantidades de géneros con las que hoy estamos tratando de clasificar a los seres humanos. No nos sirve el Dios de la Escritura. Por eso hoy nos estamos preguntando quién es este. A ver si logramos cambiarlo. A ver si logramos ajustarlo. A ver si logramos ponerlo a hablar nuestro lenguaje. A ver si por fin logramos ponerlo a hablar a nuestra manera. A ver si logramos inducirlo a nuestra forma. Inducirlo. Por eso Jesús es rechazado. ¿Sabes por qué? Creo que la razón por la que uno percibe que Jesús es rechazado hoy porque nosotros queremos un Dios moldeable, manipulable, relativo. Ese es el Dios que queremos. Ese es el Dios que busca nuestra sociedad. Creo que algo que llama la atención es que vivimos en una época, y a veces los cristianos somos un poco ilusos. Uno escucha una sociedad queriendo alimentar su espiritualidad. Entonces, claro, es un factor favorable, es un punto de partida. Las personas entienden que hay una necesidad espiritual. Es como si tuviéramos una tacita en la vida o una necesidad en la vida, una carencia en la vida que solo esa realidad metafísica puede llenar. Es el concepto que tenemos. Ahí existe la idea. Por eso todas las culturas tienen sus deidades, sus dioses, porque existe la idea. Solo que no tenemos la capacidad de llegar a Dios. Entonces por eso nos inventamos nuestros dioses. Pero todos nuestros dioses son inventados y hechos a nuestra semejanza, a nuestro criterio. Y los dioses del siglo XXI no son diferentes. Creados en nuestra imagen y semejanza. Manipulables, relativos, moldeables, ajustados a nuestra sociedad. El Jesús de la Escritura no es moldeable. Pedro quiso moldearlo y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro quiso moldearlo. Y cuando miras lo que ocurre con Pedro, es un Pedro moldeado. Al final de la vida de Pedro, se dice que Pedro, dice la tradición, que murió crucificado boca abajo, con la cabeza pues para abajo, con la cabeza para abajo, no boca abajo, no con la cabeza para abajo. Murió crucificado. Cuando usted observa eso, usted entiende entonces que efectivamente dar la respuesta
respuesta a la pregunta, ¿quién es este?, determina mi destino. Cuando Pedro logró no solo afirmar que Jesús es el Cristo, sino incorporar a la vida la realidad de que Jesús es el Cristo, logró aprehender, no aprender, sino aprehender, hacer vida, internalizar, hacer suyo esa realidad de que Jesús es el Cristo. Eso definió su destino. Hasta la vida dio por él. Dice la tradición que solicitó ser crucificado con la cabeza para abajo porque no era digno de morir como murió su maestro. Vivimos en un tiempo en el que se busca alimentar una espiritualidad con lo trascendente, en el que se comprende que la vida necesita de algo más que esta realidad material. Necesita algo más. Por eso toda la espiritualidad de todos estos movimientos, del budismo, del hinduismo, han cobrado parte y lugar entre nosotros. Hay algo de metafísico que necesitamos. Pero nos convence Jesús. Y hoy no convence Jesús. Porque Jesús es un absoluto. Y su enseñanza es un absoluto. Él es la verdad. Él es la verdad. Y ese absoluto no pega en nuestra sociedad. En medio de lo relativo de nuestro tiempo, Jesús no cabe. Pero entiéndase algo, que las lágrimas de Jesús son determinantes. Si supieras, iglesia, lo que es para tu paz. Si supieras qué es lo que te puede dar paz. Esa fuente donde estás buscando agua es una cisterna rota con agua empozada y no es el agua viva que Jesús nos ofrece en su palabra. El pasaje de la entrada triunfal dice dos cosas acerca de Jesús que nos ayudan a definir quién es Él. La cita que se hace de Zacarías nos dice que Él es el rey, porque en Mateo capítulo 21 se habla, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Es una cita de Zacarías 9:9. Jesús es el rey. Y al final en el versículo 11 se dice, Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea. Y aunque lo descalifican con la expresión Nazaret, suficiente con que se diga que es profeta para reconocer que es el profeta por excelencia, porque no solamente comunica la palabra, sino que Él es la palabra. La sujeción que hoy le debemos a ese rey y la atención que debemos prestarle a ese profeta es lo que determinará tu paz. Por eso, identificar quién es Jesús define mi destino. Define mi destino. Define mi misión. ¿Quién es este para ti? No sea rápido con la respuesta. Piénselo. Los discípulos se demoraron posiblemente más de un año. Para la afirmación de Pedro se demoró posiblemente más de un año y tenían a Jesús ahí. Lo acaban de escuchar en el Sermón del Monte. Y después del Sermón del Monte, en el capítulo 8, se están preguntando quién es este. Pero al final del Sermón del Monte están asombrados porque este enseña con una autoridad como ningún otro. Y en el capítulo 8 se están preguntando quién es este. Capítulo 14, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Capítulo 16, tú eres el Cristo. Para terminar defraudados por allá corriendo, muertos de miedo cuando Jesús muere. Y recuerde la figura de Lucas con los hombres camino de Maús, chutando piedras porque están decepcionados. Jesús nunca
te decepcionará. Nunca. Y lo precioso es que en medio de la decepción de los que van camino de Emaús, se aparece un forastero. Y ese forastero es nada más y nada menos que Jesús caminando con ellos, permitiéndoles a ellos hacer su catarsis. ¿Te imaginas si Jesús lloró cuando entró a Jerusalén? ¿Qué sentía cuando estos hombres le decían: ¿cómo nos sentimos defraudados? ¡Nos ha defraudado! Y él caminando al lado de ellos. Es sorprendente el Evangelio. ¿Quién es este? Cierra sus ojos, incline su rostro delante del Señor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos. Agradecidos, Señor. Esta semana no es un accidente en tu historia, Señor. En la historia de la humanidad, esta semana no fue un accidente. No fue un accidente. Pedro, revisando un poco más adelante lo que sucedió esa última semana, dice: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Esta semana no es un accidente. Y esta semana debe determinar mi misión como hombre, como mujer, como profesional, como padre, como hijo, como ciudadano, como miembro de la iglesia, como habitante de la ciudad de Cali, como estudiante en la universidad, en el colegio, como amigo, como compañero. Debe determinarme la misión, mi destino. Esta semana lo determina. ¿Quién es este? Tú eres, Señor, el Hijo de David. Tú eres el Hijo de David. Aquel que entró en un pollino para sentarse en el trono eternamente y para siempre, Señor. Y estás esperando que tu último enemigo sea puesto bajo tus pies: la muerte. Ese eres tú, Señor. Por favor, Dios, que tu Espíritu nos convenza, que por tu Espíritu podamos bajar al corazón, a la vida, esa realidad de quién eres. Esa declaración de quién eres. Para que lo que soy, lo que hablo, lo que pienso, los lugares donde voy, las páginas que frecuento, todos los espacios, mis formas, mis valores, mis principios, mis relaciones, todo sea transformado. No hay otra forma, Señor. De otra manera solo será un legalismo absurdo. Solo será un legalismo absurdo. Estamos en tus manos, Señor. Que tu gracia, amor y misericordia nos acompañen y dirija en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. De esta manera entonces nos acercamos a orar y agradecer al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Nuestros diezmos y ofrendas son una expresión de gratitud al Señor por su cuidado, protección, por su bondad.
no le pagamos a Dios, no devolvemos a Dios lo que es de Él. No venimos a recompensar a Dios, venimos a reconocer, a agradecer, a bendecir al Señor frente a lo que ha sido su generosidad para con todos nosotros. De esta forma aportamos al extendimiento del reino del Señor, orando para que este recurso económico sea debidamente administrado. Y la canasta de amor, ya se nos indicó cómo podemos participar. Y recuerde que al ingreso la canasta siempre está ubicada y apenas usted sube las escalas, ahí encuentra la canasta donde puede hacer su aporte para que ayudemos a las familias necesitadas. Al finalizar, recuerde que los sugieres están ubicados en los extremos de la iglesia y usted allí deposita su sobre, su ofrenda, su diezmo, bendiciendo y reconociendo el nombre del Señor. Vamos a orar entonces por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias por esta oportunidad de reconocerte, honrarte, glorificarte. Oramos que bendiga, Señor, estos diezmos y ofrendas, expresión de gratitud por tu provisión, cuidado, tu sustento sobre todos nosotros. Expresamos, Señor, de esta forma nuestra profunda gratitud y reconocimiento. Tú eres el Señor, soberano sobre todas las cosas. Todo te pertenece. Y hoy venimos en esta expresión de gratitud a colocar nuestros diezmos y ofrendas, orándote para que sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino, para que de esta forma tu palabra siga corriendo en esta ciudad y en tantos lugares donde nos permitas llegar, Señor. Por favor, bendice a las familias necesitadas, carentes, que hoy, Señor, están, Señor, viviendo necesidad. Muévenos y que seamos contagiados con lo único que esperamos ser contagiados, y es con la alegría de dar, Señor, de poder compartir con el necesitado. Bendice a las familias que disfrutarán de esta bendición y que para ellos redunde, Señor, esto en una alegría y gozo de cómo tú, Señor, te manifiestas a ellos, cómo tú los sustentas y diriges. Gracias pues por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Les invito a que nos coloquemos en pie. Recuerden todas las actividades que ya están anunciadas para que estemos participando. Si usted quiere la información de la semilla o le estén llegando la información de toda la programación de la iglesia, por favor déjeme su número de celular con la secretaria o se me acerca ahorita y me regala su número de celular para poderle hacer llegar toda la información correspondiente a las actividades, programación y la semilla del día. Señor, que tu gracia, amor y misericordia sea sobre todos nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu nos acompañe y dirija en esta semana de reflexión, en este peregrinar, en este camino hacia la cruz, en la que pretendemos, Señor, hacerle un seguimiento a ese itinerario de lo que fue la semana de pasión. Itinerario que indudablemente debe marcar mi vida, porque tu identidad, quién eres tú, determinó tu destino, tu misión y también el mío, Señor. Bendito sea, Señor. Que tu gracia nos acompañe y dirija en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, entonamos un canto y quedamos así despedidos. Amén. Feliz semana para todos. Que el Señor les bendiga. Alaba al Señor con nosotros. Vamos y alabémosle. Como el Señor, no